Buenos días. Aquí hemos estado durmiendo durante 2 días. Ayer llegó el agua casi hasta nuestra tienda, tuvimos que separarla. Allí nos han dejado estos días meter cosas en el frigorífico. Conocimos, como ya dijimos, a Sebastián y Catalina, que nos invitaron ayer a un asado. Ahora vamos a despedirnos de ellos, a recoger y a seguir camino. Vamos hacia el desierto, hacia Bolivia, bueno, San Pedro de Atacama. Quita la tabla primero. Bueno, vamos a ver si salimos. Baja, que doy la vuelta. Bueno, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos de Sebastián y Catalina. ¿Qué tal? Nos despedimos de ellos, muchísimas gracias. Buen viaje. Un buen asado que nos prepararon, una buena velada. Sí, aquí en este... Adiós. Allá vamos. Mejillones, por lo que nos hemos enterado, tiene 2 puertos. Uno para mercancías como el cobre, zinc, materiales y tal y cual, y otro para containers con otro tipo de enseres. Y es un puerto bastante movido, hay mucho movimiento en este puerto. Dicen que el puerto tiene incluso más trabajo que Antofagasta, el puerto de Antofagasta, porque aquí vienen todas las minerías a descargar y a enviar. Seguimos subiendo. Punta Cuartel. Fijaos que hemos subido en nada, hemos subido 400 metros o por ahí. Sí, todo esto es Atacama. Todo esto es región de Atacama y es el desierto. El desierto de Atacama acaba en el mar. Bueno, llevamos unos 80 kilómetros y el desierto sigue siendo igual, excepto por los movimientos que han hecho de la tierra las mineras. Así como eso que veis, hay un montón por el camino. Yo sabía que había minería en esta zona, pero estoy alucinado. Estamos, Vanessa y yo, alucinados de todas las mineras que hay, o sea, de todas las minas que hay. Es increíble. Ya nos hemos desviado por la carretera de San Pedro de Atacama. Estamos cruzando otro área del desierto. Ha cambiado un poco el panorama, ya no están esas grandes moles de las mineras, de las minas, de la minería.
En fin, vamos, seguimos camino. Fijaos la ruta que llevamos. Y seguiremos subiendo porque vamos a acabar a 2600 metros. O por ahí. Estamos pasando por Río Grande. Estamos ahora mismo a 3600 metros de altura. Esto quiere decir que estamos más altos que todos los picos, todas las montañas de la península ibérica. Estamos más altos que el Mulhacén y a unos 200 metros de la altura que tiene el Teide. Wow, es que parece, ahora sí que parece Marte o yo que sé qué parece. Estamos llegando ya. 10 kilómetros queda. Por ahí está el Valle de la Luna, por aquí. Para llegar, No lo sé, yo creo que buscaría un camping para hoy y terminar el vídeo. Ahí, ¿qué es eso? Cerrado. ¿Eh? Un mirador. Debe ser el valle, pero ¿tú has visto? ¿Has visto qué guapo? Bueno, pues aquí hemos llegado, que estamos en el desierto, la ruta del desierto, Cordillera de la Sal. Desierto y arqueología pone allí. Hay salares por varios sitios. Allí se ve uno, por ejemplo, al fondo. Justo detrás de esto está el Valle de la Luna, pero esta vista es impresionante también. Y ya ahí vamos llegando hacia San Pedro, que está ahí detrás. Hemos parado aquí pues Para ver para estas vistas. Vamos a ver si llegamos a San Pedro y vemos qué hacer ahí. Sí, porque dicen que hay un poco de lluvia. Esperemos que no nos llueva estos días. ¡Wow! Es que qué sitio, tío. Increíble. Death Valley. Valle de la Muerte. Por aquí, por ahí es el Valle de la Muerte y es Hay una aquí a la izquierda, entonces, a 10.000. ¿dónde? ¿Aquí? ¿Esto? Entramos en el camping Sol Naciente con la intención de estar un par de días sin saber muy bien lo que va a ocurrir en los próximos meses. Algo que va a cambiar totalmente nuestro viaje durante un tiempo y también, en parte, nuestras vidas. Hola. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué hay, buenas? Veníamos preguntando para ver, para tirar carpa. Ah, sí, tenemos camping aquí. Vale, 8.000 pesos, viaje por persona. Vale. ¿Y la moto? ¿Dónde La moto la puedes dejar aquí? Ah, vale. Para que esté cerca de aquí también.
Al día siguiente decidimos hacer una de las típicas excursiones de aquí, como cualquier turista haría, y más en moto. Nos dirigimos hacia lo que llaman el Magic Bus, el autobús mágico, y lo hacemos por nuestra cuenta, nosotros solos, algo que ya no haremos nunca más en el tiempo que vamos a estar en San Pedro de Atacama. No sé si se me oye. Que el camino han dicho que está un poco bacheado, pero que está bien. Mirad qué maravilla de sitio. ¡Hostia! ¡Ay, que nos caemos! Casi nos caemos. Es que había un poco de arena ahí. La emoción. Espera, me bajo. La emoción nos ha podido. Un espectáculo. Es flipante. Sí. Es un espectáculo. Y a medida que vamos haciendo kilómetros por este lugar, nos vamos dando cuenta de que San Pedro es algo diferente. Algo que merece la pena descubrir, disfrutar y sobre todo vivir su experiencia. Llegamos al autobús mágico. Ha costado llegar, pero hemos llegado. Corre, una foto. Vamos a hacernos una foto y a seguir. Estas imágenes que veis son la cordillera de la Sal, que está inmersa dentro del desierto de Atacama. Esta zona del desierto es súper peculiar. Está conformada por el choque de dos placas tectónicas enormes, la de Sudamérica y la de Nazca, que conforma no solo el desierto, sino tres cordilleras muy importantes, la de Domeyko, la más antigua, esta de la cordillera de la Sal y la que todos conocemos como los Andes. Una de las características principales de este área es que son cordilleras endorreicas, es decir, que los ríos y el agua no acaban en el mar, sino que acaban filtrándose en la tierra, lo que llena de depósitos de minerales todo el área y sobre todo la sal, que conforman los grandes salares típicos del desierto de Atacama. Bueno, parte. No es exactamente Magic Bus. Bueno, pues nada, aquí este es mi primer día de trabajo y mi oficina está tal que así. Y nada, aquí trabajando un ratito y haciendo una ofrenda a la Pachamama. Esto es lo que toca hoy porque es un martes importante de carnaval. Estos son quechuas y de ascendencia también aymara, pero bueno, este es mi día de trabajo. Pues hemos decidido quedarnos a ver si encontramos trabajo. Bueno, a ver si encontramos, el caso es que hemos encontrado trabajo. Ha sido un poco fácil. Estamos vendiendo tours. Yo estoy acá con mi amiga oveja, la oveja Dolly, vendiendo tours. Pero es que lo mejor de todo, que a Coque lo tengo allá.
Está enfrente. Estamos vendiendo tours los dos en competencia. Él enfrente vendiendo tours y bicis y yo vendiendo tours acá, enfrente. ni para trabajar nos separamos. Es surrealista. Así que nada, aquí estamos. Vamos a ver si hacemos un poco de dinero mientras se pasa la temporada de lluvia aquí en Bolivia. Y aquí estamos en San Pedro de Atacama, pasando la temporada. A ver si mira a Coque. Saluda a Coque. Ahí está. Vendiendo tours y bicis. Mira que se le escapan. Bueno, no se nos está dando mal. A mí por lo menos. Yo ya he vendido hoy 3 y ayer vendí 9. Así que no está mal la cosa. Que digo que eres mi competencia. Que estamos trabajando y nos ha tocado trabajar enfrente uno del otro y que somos competencia. ¿Para qué lo estás grabando? Para que lo sepa la gente de España y del mundo. Así que hay que hacer tiempo y para no perder, pues claro. Eso, que se te escapan los caracoles, Coque. Sí, claro. En fin. Hola. Y Coque haciendo amistades. Gracias. No se nos da muy bien vender. Así que bueno, aquí os dejamos. Las juntaremos. ¿Dónde vas, Coque? Que llega tarde a trabajar. Ahí va con su bici. Porque como está él vendiendo bicis también, o sea, alquilando bicis, pues también se va en bici. Se va el domingo a hacer un tour. Y con el dron. Luego te veo, vecino. ¿No vendan mucho? ¿O sí, vende mucho? Sí, vende mucho, pero luego déjame a mí alguno. Adiós. 9 de la mañana. Él entra a las 9 y yo entro a las 10. Dependiendo. Ayer salí a las 10. Tenemos horarios diferentes. Que yo creo que no lo he enseñado. Bueno, ahora cuando llegue allí lo enseño. Estamos pagando 8.000 pesos. Son 8 euros por cada uno. O sea, 16 por cada uno. Aquí tenemos los baños. Tenemos aquí la cocina. Aquí tenemos la cocina compartida para todo el mundo. Allí tenemos la zona de dormir, ahora lo enseño. Aquí tenemos el comedor. Está bastante bien. Aquí tenemos una amiguita, es muy viejita ya. Y aquí es donde estamos durmiendo. Ahí, en esa tienda. Aunque hoy, como hemos dormido mal estos días, nos han dejado una pieza. Nos han dejado esta habitación. Hemos dormido fenomenal. Así que nada. Bueno, yo voy a ducharme y me voy al curro. Buenos días. De nuevo vamos hacia el trabajo. Vamos al trabajo. Después de comer. Es de las pocas veces que coincidimos en ir juntos al trabajo, porque normalmente Coque entra más tarde, pero hoy dice que quiere hacer plata. Así que Si no, quiero terminar un vídeo que estoy haciendo. Sí, que ahora, bueno, nos hemos contado. Coque ahora ya no vende tours, ahora sí, hace tours. Ahora vendo tours. Se va de bici. Hago de guía y grabo con el dron y con la cámara para hacer los vídeos audiovisuales de cada tour, así que además de vender tours, también se dedica a irse con la bici. Su trabajo más entretenido. Sin embargo, yo no. Yo los tours que no me salen a mí se los paso a él y me llevo la comisión de él. Así que vamos un poco a medias. Sí, estamos ahí. Pero bueno, vamos a ver. Podemos sacar. A ver qué tal se da la tarde. La mañana no se ha dado mal. De momento estoy conociendo un montón de gente de un montón de países que me están intercambiando teléfonos. Mira cómo se ve el y nos han invitado a Australia, a Dinamarca y a Suiza. Así que de momento, aunque no hagamos plata, hacemos amigos. Y Coque lo que dice es
el volcán que está allí, pero no se va a ver Estamos mucho. rodeados de volcanes, hay como 10 o 12 volcanes. Bueno, están aquí en una... Os voy a dejar porque están aquí en una charla. Es el día de la... ¿Cómo era? ¿Qué día era? ¿Qué? De la agricultura, ¿no? Ya de la agricultura aquí. Se habla de violencia ginecobstétrica. Y eso también ahora se tipifica en la nueva ley, ¿ya? Que pone especial y lo vamos a Violencia de género, están hablando. prohibición. Este es nuestro camino al trabajo cada día. Hoy que está muy lleno, hay mucha gente. De hecho, se han ido los puestecitos que había. Ah, no están ahí. Ya compramos ahora, pero se han ido muchos ya. Se están yendo ya. Y nada, aquí ya tenemos cafetería. Y tus, nos vamos. Vamos al lío. Allá vamos, mira. Estamos en el Valle de la Luna. He estado en el Valle de la Luna como turista para aprenderme, para cuando tenga que venderlo. No lo he mostrado, se me ha olvidado completamente, me he metido mucho en el papel. Y ahora ya estamos aquí de vuelta a donde se hace la recepción de entradas, porque hay que pagar para entrar, que son unos 10.000, y son 10.800 pesos, unos 11 euros. Y nada, aquí estamos con el volcán allí. Nada, ahora vamos al disco, que no sé lo que es eso, pero tiene buena pinta. Vale, seguiremos informando. Acabamos el día con este atardecer, un sitio muy turístico donde veréis que está llenísimo de gente. El cañón del Colorado me recuerda. Muy parecido, pero en pequeñito. Aquí está el volcán. Un lugar muy turístico, que gracias a la agencia he podido venir a verlo. Así que nada. San Peter Bike. Vale, a tope. A ver cómo viene Coque. Que Coque está en otro tour de bici.